De los más de 1.300 detenidos por crimen organizado, solo el 7% va a juicio por ese delito. Los demás salen libres o no se les imputa ninguna sola culpa. A través de Animal Político, escrito por Arturo Ángel, menciona que los últimos 3 años más de 1.300 personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República por sus presuntos vínculos con actividades del crimen organizado en México, pero de todos ellos apenas el 7%, o sea, 98, fueron procesados por este delito. Así lo evidencian estadísticas oficiales del ASEIDO, de la Fiscalía General de la República, obtenidas por Animal Político a través de una solicitud de transparencia. La información muestra que, si bien más del 90% de las personas detenidas en este lapso sí fueron sometidas a un proceso penal, en la mayoría de los casos se les abrió por un delito menor, como portación de algún arma o de sustancias ilegales, pero sin ligarlos con actividades de crimen organizado. Esto es relevante no solo porque las penas son mucho menos graves si los detenidos llegan a ser declarados culpables, sino porque los casos terminan ante el juez como hechos aislados sin que se pruebe y se conozca jurídicamente sobre la operación de las llamadas redes criminales organizadas ni su supuesta desarticulación, ¿verdad? Y eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. En números exactos, de acuerdo con la información entregada por la CEIDO de enero del 2017 a septiembre de este año, fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público Federal un total de 1.342 personas por presuntos vínculos con grupos y o actividades de delincuencia organizada. En este mismo lapso, la CEIDO reportó únicamente 98 personas vinculadas a proceso por actividades criminales organizadas contempladas dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y que pueden ir desde operaciones con recursos de procedencia ilícita hasta narcotráfico, trata de personas, secuestros, entre otros. Lo anterior equivale a apenas una proporción del 7.3% de personas procesadas por crimen organizado, en comparación con el total de personas que fueron detenidas por este mismo motivo. Dicho de otra forma, en promedio apenas el 7% es apenas del 7 de cada 100 personas detenidas por delincuencia organizada fueron procesadas por un juez por este tipo de delito. Los datos del ASEIDO también muestran que en este periodo hubo 1.177 personas que fueron vinculadas a proceso por algún delito, pero no por crimen organizado, es decir, son presuntos delincuentes sometidos a proceso por cualquier tipo de delito federal como tráfico de drogas o lavado de dinero, pero sin que se les relacione judicialmente con alguna actividad organizada o a gran escala, como muestra aquí en esta gráfica que tiene Animal Político. Los años 2017, 2018, fíjense, 2019. Muchos detenidos, pero poca efectividad. En efecto, proporcionó la CEIDO, a petición de este medio, el registro completo de las personas en contra de las que se ha procesado o procedido durante los últimos 2 sexenios, así como resultado de todos esos procesos. La información se entregó parcialmente. De acuerdo con la estadística proporcionada de diciembre del 2006 a septiembre pasado, la CEIDO procedió penalmente en contra de 31.163 personas por diversos delitos sin detallar específicamente, con excepción de estos 3 últimos años, en cuanto fue por delincuencia organizada y cuantos por otros delitos. Se trata de personas en las cuales el MP federal consideró que tenía evidencias para imputarles algún cargo ante un juez, pero en este mismo lapso los jueces federales solo dictaron auto de formar prisión, el viejo sistema penal, o de vinculación a proceso, el nuevo sistema, en contra de más de 16,000 personas. Lo anterior significa que en promedio una de cada 2 personas en contra de las cuales intentó proceder la CEIDO no fueron sometidas a un proceso penal, ya que los jueces consideraron que no había evidencia suficiente para ello y por lo tanto fueron puestas en libertad. Lo que la subprocuraduría no proporcionó dato alguno fue la cantidad de personas que recibieron sentencia condenatoria tras haber sido procesadas. No obstante, la llamada fiscalía sí entregó a través de otra área esta información, pero solo en relación con personas detenidas en algunos estados. Los números muestran que un total de 2.181 personas detenidas en 22 estados y vinculadas a proceso por delincuencia organizada en el periodo de 12 años y medio ya mencionado, un total de 485 terminaron con una sentencia condenatoria. Esto equivale a apenas un 22.2% de las más de 2,000 personas procesadas que terminó con sentencia condenatoria por cargos de crimen organizado. De acuerdo con exfuncionarios que han estado en la PGR, hoy en la Fiscalía General de la República, el número reducido de personas procesadas exitosamente por delitos de delincuencia organizada se explica porque son casos complejos de integrar, ya que además de probar que el imputado participó en un delito como secuestro, narcotráfico o lavado, por ejemplo, hay que evidenciar que se cometió en contubernio con más personas.
Dicen ellos es un delito grave porque es una actividad que, como dice la ley, se comete por más de 3 personas que se ponen de acuerdo para perpetrarlo de forma reiterada, que tienen una organización donde hay jerarquías, donde se cumplen roles. Para ello necesitas un cúmulo probatorio, concatenar evidencias, no es sencillo, indicó un ex subprocurador cuyo nombre se reserva a petición del mismo. De acuerdo con este exfuncionario, en muchas ocasiones el MP opta por una ruta más sencilla que la de imputar por un solo delito simple o por organización menos compleja, como asociación delictuosa, donde no es necesario probar que se actúa repetidamente ni las jerarquías específicas, para asegurar la posibilidad o la probabilidad de una posible sentencia y reducir el riesgo de exoneración. Un ejemplo es el caso del exgobernador de Veracruz y el delincuente Javier Duarte de Ochoa, quien se vinculó a proceso originalmente por lavado de dinero y de delincuencia organizada, pero este último fue modificado por el de asociación delictuosa. El entonces su procurador Felipe Muñoz reconoció en una entrevista que se optó por cambiar el delito ya que había complicaciones para reunir la evidencia necesaria que probara el cargo de crimen organizado, situación que ponía en riesgo todo el juicio. El cambio al ilícito de asociación delictuosa le permitió además a Duarte declararse culpable y ser condenado. No obstante, lo anterior significó que una pena de prisión que pudo haber superado los 25 años de cárcel terminara reducida a 9 años. Fíjense hasta dónde está la impunidad en nuestro país. El exfuncionario consultado explicó que con el nuevo sistema penal se hizo algo más complejo, construir un caso sólido de delincuencia organizada, sobre todo si se carece de una buena investigación previa, ya que en los tiempos con dicho sistema son más breves, ya que cualquier evidencia debe ser presentada y defendida en una audiencia pública. El nivel de exigencia procesal pues es mucho más alto. Con el sistema penal anterior tampoco había garantía de éxito en cuanto a obtener una condena, pero sí resultaba mucho más sencillo para la PGR privar de su libertad a personas con la sola sospecha de pertenecer a grupos del crimen organizado. Esto derivó en abusos como el arraigo de personas que llegaba a extenderse hasta 6 meses sin que fueran presentadas ante un juez, o el encarcelamiento de presuntos culpables por años para que a final de cuentas fueran declarados inocentes. Uno de los fracasos más evidentes fue la llamada Operación Limpieza, implementada en el sexenio del delincuente y expresidente Felipe Calderón, y que derivó en el encarcelamiento de numerosos funcionarios por sospechas de crimen organizado, entre ellos el exdirector de Interpol México, Rodolfo de la Guardia García, o el exsubsecretario de la Defensa Tomás Ángeles Daugarde. ¿Se acuerdan de Tomás Ángeles? Bueno, ahí tienen a uno que por ahí habíamos mencionado que se dedicaba a ser parte de un grupo narcoparamilitar. Se trató de personas que estuvieron en prisión hasta unos 5 años, pero que a la postre, y gracias a la interposición de demandas de amparo, fueron absueltos por falta de pruebas. Lo que quedó al descubierto con estos casos es que la PGR construyó a través de la CEIDO acusaciones de delincuencia organizada sustentadas en declaraciones de testigos protegidos, muchos de ellos delincuentes, pero sin que hubiera otras evidencias que las confirmaran. En la mayoría de estos casos, los dichos resultaron totalmente falsos. Para que vean esta situación, compas, y además la imputación de culpas donde no existe, como el caso de activistas, de personas que fueron detenidas arbitrariamente, entre otras que les imputaron cosas que no tenían nada que ver. O en este caso la impunidad, que pues obviamente sigue imperando y siguen protegiendo a algunos grupos del crimen organizado, sobre todo a la gente más pesada. Y para que vean, solo el 7%. O sea, ¿qué significa? Que tanto este desgobierno como en los anteriores sigue existiendo lagunas en esta situación. Es verdaderamente lamentable. Ahí se los dejo, compas. Cuídense y saludos.